revisar. ¿Ya? Este es un esquema, un cronograma de la manera en la que se trabaja en odontología. Y ustedes ya lo tienen que saber. ¿Ya? Porque en base a esto es la base para que ustedes atiendan a un paciente al año cuando ya estén en clínica. Siempre todo lo que es el programa de atención empieza con la recepción del paciente o cuando el paciente llega a la consulta o a la clínica odontológica, ¿no? En la consulta odontológica, lo primero que ustedes van a hacer es revisar la historia clínica o llenar una historia clínica en caso de que sea un paciente nuevo, o revisar si es que ya tiene historia, revisar o sacar la historia y revisar qué es lo que se ha hecho, cómo estaba en esa ocasión, desde cuándo está volviendo, volver a revisar el odontograma, ¿no? Volver a revisar los datos, especialmente revisar la anamnesis, tal vez ha cambiado de dirección, tal vez ha sufrido algún accidente, tal vez está ahora recibiendo tratamiento médico, volver a revisar datos generales del estado de salud de nuestro paciente. Si es que está volviendo en tiempo, obviamente, ¿no? Pero si es un paciente nuevo, ustedes ya saben que es lo que estamos aprendiendo ahora, ¿no? A llenar la historia, especialmente la anamnesis, el examen físico general y el examen bucal es muy importante. Y dentro del examen bucal lo que nos interesa es el odontograma, lo que ustedes están haciendo, lo que estamos haciendo ahora en patología, ¿ya? Patología, semiología, radiología, ambas están muy relacionadas. Y pareciera que fuera tan fácil, pero no lo es. Ahora en la práctica del odontograma, por ejemplo, muchos de ustedes están teniendo muchas fallas todavía en reconocer una restauración, en reconocer una pieza no erosionada, extraída, no le están preguntando bien a su paciente. Pareciera tan fácil llenar el odontograma, pero no lo están, muchos de ustedes no lo están haciendo bien. Por eso le digo, ¿qué ha pasado con la pieza 8? Ah, no erosionado. O sea, no erosionado, ¿por qué no lo he visto? Ah, y le pregunta al paciente, ¿no le ha erosionado? No me la ha extraído. Entonces, ¿cómo ha llenado esto? O simplemente le ha visto notado, pero tiene que también ir acompañado de preguntar al paciente. ¿No está tu tercer molar? ¿Te la ha extraído o no erosionado? Ah, me la han extraído, ya, muy bien, extraído. ¿No? Entonces, muchos de ustedes están teniendo problemas en marcar o diferenciar una restauración de un sellante de fosas y fisuras, en establecer una extracción de un primer molar, ha cerrado el espacio el segundo, y los que se ven en boca son el segundo y el tercer molar, los que se ven en boca. Pero ustedes han marcado como primer y segundo molar y el tercer molar como inexistente, ¿no? Entonces están teniendo fallas en llenar el odontograma. Y eso es la base, como ven, es el inicio de la atención del odontología. Si ustedes no rellenan bien el odontograma, van a tener complicaciones en el resto del tratamiento, ¿no? Entonces tienen que aprender a llevar bien. Ese es el objetivo de esta primera práctica. Y lo estamos haciendo en patología, y lo están haciendo tal vez con más detalle en semiología, que ahí tienen que aplicar, no sé si lo están haciendo, técnicas semiológicas para valorar el estado del bien. Esa es semiología donde tienen que aprender con mucho más detalle. Luego de rellenar el odontograma, se van al motivo de la consulta, a la pieza dentaria motivo de la consulta. La mayoría de los pacientes, un 80% de los pacientes que acuden a la consulta siempre vienen por un motivo en específico, por dolor en una pieza dental, por malposición de los dientes, por alguna pigmentación, algún motivo. Y bueno, tal vez un 10% y algo por un chequeo de rutina, pero la mayoría viene por algo específico, ¿no? Por algún dolor o algo en una pieza dental.
Si el caso fuera de una pieza que estaría con dolor, por ejemplo, hacen la inspección bucal, revisan la piecita, hacen las pruebas, le echan un poquito de agua, un poquito de aire para ver si hay dolor, percusión y demás. Si no llegan a determinar exactamente alguna anormalidad en esa zona que el paciente refiere dolor, recurren a lo que son los exámenes complementarios. Igual, en la mayoría de los casos, incluso para hacer una extracción, que nosotros vemos que ahí está el resto radicular, que sabemos que va a ser una extracción, hay que tomarle un examen complementario, una radiografía, a pesar de que sea un resto radicular. ¿Ya? Y esto, por ejemplo, acostúmbrense a manejar porque en cuarto año, específicamente, en cuarto año, para hacer las extracciones, el docente les pide una radiografía para hacer su extracción. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de exámenes complementarios, estamos hablando de principalmente de odontología, la radiografía. Tomamos una radiografía, lo más importante. Entonces, aquí estamos ingresando, es la primera ocasión en el programa de atención en el que necesitamos una radiografía al inicio del tratamiento, como una prueba complementaria para verificar el motivo de consulta. ¿Ya? De acuerdo a los resultados, ahora aquí está la clave, la radiografía. Por eso le decía, aquí, hasta este módulo que hemos terminado, se centraba lo más importante o la base de lo que es la radiografía. Porque la radiografía en la mayoría de los casos lo van a tomar ustedes mismos. ¿Por qué? Van a ser radiografías periapicales. En algunas otras ocasiones tal vez le van a pedir una radiografía panorámica, ¿no? Pero en la mayoría de los casos también puede ser una radiografía periapical. Entonces, para tomar esta primera radiografía que ustedes necesitan para avanzar al resto del programa de atención, esta radiografía tiene que estar bien tomada. Bien tomada. Si ustedes no hacen bien acá, no van a poder avanzar a lo siguiente, ¿no? Entonces, para tomar una buena radiografía, es lo que estamos aprendiendo ahora. Desde la posición de la cabeza, la posición de la película en la cavidad bucal y la posición del cabezal, ¿no? Ya sea la técnica que ustedes estén utilizando, podemos utilizar las convencionales, una radiografía convencional, periapical convencional, podemos utilizar medios digitales o los métodos convencionales. Ahora, aún así, tuvieran ustedes la facilidad de tener un radiovisiógrafo, mucho más fácil y se ahorran el aprender a revelar y todo eso. Uno, para utilizar el radiovisiógrafo o la radiología digital, que lo vamos a ver en este segundo módulo ahora, están los principios de la toma radiográfica con un radiovisiógrafo están centrados en los dos métodos que ya hemos aprendido. Es decir, una radiografía digital la pueden tomar con los principios de la técnica de la bisectriz o del paralelismo, las dos que estamos aprendiendo ahora para tomar una periapical convencional. Ya sea una digital, igual van a tener que utilizar una bisectriz o un paralelismo. Entonces es importante que ustedes sepan las dos técnicas. Ahora también de ahí, ¿por qué la bisectriz y por qué el paralelismo? Pues el paralelismo es mucho más fácil, porque ahora ya hemos terminado, con la mayoría hemos terminado ya todo lo que son los dientes del arco superior, dientes superiores. Vamos a empezar con inferiores. Y luego vamos a echar a paralelismo. Es mucho más fácil, obviamente, el paralelismo, ahora lo voy a mostrar, es mucho más fácil. Pero tienen que aprender bisectriz. Uno, por el motivo de que no todo el tiempo
ustedes van a contar con el dispositivo para tomar una radiografía con el método de paralelo. Tenían que tener varios dispositivos, porque uno solo para un solo paciente, y luego tenían que desinfectar y demás. Tenían que tener varios juegos, varios dispositivos, ¿no? Que está bien, puede ser que lo tengan, no hay ningún problema. Pero también, ustedes, por ejemplo, se van al campo o van a hacer su servicio social rural obligatorio en un centro de salud del área rural, ¿no? Y tal vez no cuenten ese centro de salud con los dispositivos para tomar pediátrica. Entonces, o puede ser que tengan uno o dos, y en la comunidad rural se atienden varios pacientes. Entonces, tal vez y les va a faltar los dispositivos para tomar con paralelismo. ¿Qué tienen que hacer? Utilizar la bisectriz. Por eso es importante que sepan las dos técnicas, la bisectriz y el paralelismo, porque no en todos los casos van a poder utilizar el paralelismo. Hay pacientes que, por ejemplo, no van a tolerar que le pongan el dispositivo en la cavidad bucal. El año pasado había dos de sus compañeros que no aguantaban el dispositivo que apoye sobre la lengua. Entonces no podían tomar con paralelismo, tenían que tomarle sí o sí con bisectriz. Incluso tenían que cambiar de pareja porque no podía tomar con paralelismo, tenía que tomar nomás con la técnica. Entonces es importante que sepan las dos técnicas, la bisectriz y el paralelismo, tanto para tomar una convencional, es decir, las plaquitas reveladas, como las digitales. Espero que cuando ustedes salgan a la consulta, a su consultorio privado, saliendo, terminando la carrera, y bien ahora su consultorio, y ya tengan la posibilidad de comprarse una radiovisión que cuesta por los $4,000. Al cambio paralelo, imagínense bolivianos humanos que están. Muchos tendrán esa posibilidad, y si no, hay que empezar con las convencionales, hay que empezar con las plaquillas. Tienen que aprender a procesar bien su película y a tomar con todas las técnicas y métodos que han aprendido. ¿Ya? Entonces aquí está la clave. Y hasta aquí estamos aprendiendo eso, ¿no? A tomar radiografías, desde manejar bien el equipo, desde posicionar bien al paciente, desde colocar bien la película y luego procesar la película. Que algunos ya lo están haciendo muy bien en procesado y algunos todavía les cuesta. Son ya 5 películas que están formando la película. Y todavía están teniendo el error de colocarla ahí y contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y controlar con tiempo. Yo no entiendo por qué controlan el tiempo cuando están revelando si no están utilizando el método tiempo-temperatura. Tal vez para tener una referencia, pero ¿qué es lo que tendrían que hacer cuando estamos, o sea, el método que estamos utilizando en la práctica ahora para el revelado? Sumergir, 5 segundos, sacar y ver. No ven todavía, vuelta al revelador hasta que procese. Y en la última práctica que hemos tenido, justo hemos tenido el problema de un revelador. Una sumergida ya pasaba más de 10 segundos, creo, y nada que revelar. Otros 10 segundos más, nada que revelar. Y yo le dije, siga sumergiendo, que pasa aunque sea 1 minuto, pero si no aparece la imagen, tiene que seguir sumergiendo. Al cabo de 1 o 2 minutos, recién apareció un poquito de la imagen. Recién. Quiere decir que había un problema con el líquido, con el revelador, ¿no? Pero lo hemos verificado sumergiendo todavía en el revelador hasta que aparezca la imagen. Esa es la clave. Ve, o sea, el método visual, ¿no? Entonces, para eso tienen que ustedes son muy prácticos. Uno ha sumergido, ha visto, no, ya está. Ya lo veo bien, agua, fijador, saca y se ve muy bien. Para el otro todavía que les falta. Ha sumergido, piensa, ya se nota. Agua, fijador, y cuando lo saca, muy blanco todavía sumergido. Les faltaba unos 5 a 10 segundos todavía. Están practicando ahí su destreza visual. Exactamente, ustedes ya se van a programar en ver en qué momento o cómo tiene que verse la película dentro de la cajita reveladora para decir que efectivamente ya está revelado.
para luego sacar al agua y fijar. Si lo procesan bien, si han tomado bien la película, de la posición y demás, han procesado bien, el tercer paso es el de leer la radiografía, ¿no? Leerla. Esos son los tres pasos más importantes de la radiografía. En base a eso, recién con los resultados, ustedes han podido leer bien la radiografía, van a poder hacer una interconsulta, si es que es necesario, y finalmente hacer un diagnóstico. No se olviden que todo lo que están haciendo acá es para llegar a un diagnóstico. El diagnóstico es el resultado, pues, decir qué es lo que tiene su paciente, qué patología es lo que tiene nuestro paciente. Si logran determinar y establecer un buen diagnóstico, van a realizar un buen plan de tratamiento. Si saben qué es lo que tiene su paciente, van a ejecutar o van a plantear un plan de tratamiento específico y que sea que pueda resolver el problema por el cual ha estado viniendo el paciente. Durante esta fase del plan de tratamiento, en la mayoría de las especialidades, en las áreas de la odontología, recurren nuevamente a la radiografía. Aquí está la radiografía otra vez, en plena fase de tratamiento, el plan de tratamiento. Ahí está endodoncia. Endodoncia toman, creo que 5 radiografías durante todo el tratamiento endodóntico, 5 radiografías, si es que no es más. Para hacer una operatoria, por ejemplo, piensan ustedes que no es tan profunda la cavidad, pues siguen limpiando y siga y cargues, y siga y cargues. Entonces, preferible tomar una radiografía también operatoria, especialmente en aquellas cavidades que son amplias, para ver efectivamente cuán cercano está la pulpa. Para hacer una prótesis fija, en donde tienen que cementar un poste o un perno, una radiografía. O sea, previamente la endodoncia, pero después, para cementar el perno, una radiografía, para verificar cómo han o hasta dónde han llegado con su pernito, o hasta dónde tienen que llegar con su perno, ¿no? Una prótesis removible, por ejemplo. Igual, si hay alguna pieza dental en las que van a utilizar como donde van a anclar o van a colocar un gancho retenedor, tienen que determinar cómo está esa pieza dental. Si está bien implantada, cuánto de hueso, si no está dañada, pueden tomarla. Y de acuerdo a eso establecen, no nos sirve como retenedor hacer la extracción de esa pieza dental. Entonces, en varias especialidades se usa la radiografía. Nuevamente volvemos a todo el protocolo de hacer bien la radiografía, de tomar una buena radiografía para seguir o para proseguir con nuestro plan de tratamiento. Terminamos el plan de tratamiento. La mayoría de los casos o los tratamientos necesitan controles o seguimiento, ¿no? Si ustedes hacen una endodoncia, termina hoy día la endodoncia, de aquí a 1 o 2 meses tienen que volver al paciente, o 3 meses, ya ustedes tienen que ver, dependiendo el caso. Si son casos de infección, por ejemplo, 1 mes tiene que volver el paciente para controlar que esa infección no se haya reactivado. Si son pacientes en casos de que no ha habido antecedentes de infección, entonces ya pueden dar en un plazo de 6 meses volver al control en las endodoncias, ¿no? Y ¿cómo van a controlar cómo está haciendo endodoncia? Una radiografía. Entonces, como ven, la radiografía está desde el inicio hasta los controles de tratamiento. Y todo eso lo hemos aprendido hasta ahora. Aprender a tomar, a revelar, y ahora lo que nos falta en el último módulo que vamos a hacer es leer la radiografía, interpretar la radiografía. Y aquí está lo que les decía, los 3 pasos.
Bueno, ahí está. Aprender a tomar una radiografía, a procesar y a leer la radiografía. Algunos incluso siguen teniendo dudas con esto. El otro día me preguntaron, ¿cuál era el revelador? ¿Cuál es el revelador? Cuando sabemos que eso es una regla, que el revelador va desde izquierda a derecha. Revelador, agua, fijador. ¿Cómo pueden reconocer el revelador? Siempre el revelador va a estar de un color un poquito más amarillento, más oscuro que el fijador, que es más transparente, ¿no? Hasta eso ustedes pueden darse cuenta, es que no están seguros de cuál es el revelador. Este punto es muy importante, los pasos para la toma radiográfica. Y a muchos les he dicho, aunque sean mecánicos con este punto. Desde el inicio, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es una secuencia ordenada? Bueno, primero la recepción del paciente lo vamos viendo. Maniobras previas. Revisión de la cavidad bucal, selección de la técnica radiográfica, preparación del equipo, protección del paciente. La toma radiográfica como tal, tomar en cuenta la posición del paciente, posición del paquete radiográfico, posición del cilindro, disparo, retiro del paquete radiográfico, retracción del equipo y despacho del paciente. Todo, y esta secuencia es para todas las radiografías. Bien, vamos a empezar con el primero, ¿no? Recepción del paciente, salud, las explicaciones, no se olviden y acostúmbrese, por más de que sea su compañero, acostúmbrese en darle bien, tratarlo bien, ¿no? Porque si no, así se van a acostumbrar a tratar incluso a su mismo paciente cuando vengan a la consulta. Hay casos especiales, obviamente, para la toma radiográfica, cuando son pacientes pediátricos, hay que evaluar primero si es que al pacientito niño, se puede dejar tomar una radiografía. No podemos hacer ahora la práctica con niños. Yo no les puedo pedir a un niño y hacer la práctica con niños, ¿no? Pero la secuencia es la misma. Lo único que al paciente pediátrico hay que manejarlo psicológicamente, nada más. Luego la ubicación de la película es lo mismo, solamente son placas más pequeñas, nada más. Y cuando se toma la radiografía a un niño se debe tomar entre 2 personas, 2 o 3 personas, porque hay uno que tiene, al niño no le va a decir sujetar con tu dedito la placa, o sea, lo va a hacer, pero lo va a mover por todo lado. No te muevas, el niño se va a mover por todo lado. Entonces, operador tiene que sujetar la película y tratar de agarrar la cabecita para que no se mueva, y otro es el que tiene que acomodar el cilindro y disparar. ¿Ya? Al menos, por ejemplo, en niños, al menos que yo haya visto, no manejo muchos niños, pero no he visto, por ejemplo, posicionadores pediátricos. No he visto. Si quieren utilizar la técnica del paralelismo, no he visto. Puede ser que niños de 5 o 6 años podría ser que utilicen los niños, pero son muy grandes para que tengan el paciente. Entonces no puede utilizar. Para tomar radiografías a un niño, tienen que utilizar principios de la técnica de la bisectriz. Tienen que ustedes acomodar la plaquita y ustedes acomodar el cilindro, ¿no? Entonces son algunos casos especiales. En pacientes embarazadas, ya alguna vez les había dicho que no se debe tomar radiografías a mujeres embarazadas. Hay que asegurarse. ¿Dónde se van a asegurar, por ejemplo, esto? En la anamnesis, en el llenado de la historia clínica. ¿Se acuerdan? Hay una partecita que dice, ¿está embarazada? Sí. Pero ahora, ¿qué hacemos? Porque se puede dar el caso de que la paciente no sepa que está embarazada. ¿Qué hacemos si le tomamos por error? Ella no se da cuenta y va a la consulta y se hace tomar una radiografía. Tremendo error que tomar una radiografía. Por eso incluso en algunas historias clínicas, no está en esta, en algunas historias clínicas está incluso especificado la última fecha de menstruación de la paciente, en algunas historias clínicas. Y eso nos ayuda a determinar, ¿no?, si puede haber embarazo
Entonces, lo recomendable es 0 radiografías para mujeres embarazadas, dependiendo del caso. Cuán urgente y necesario es que le tomen una radiografía a una persona embarazada, a una mujer embarazada. En caso de infección, solamente en esos casos. Netamente, realmente urgentes y necesarias. Después, por más de que le pongan un triple chaleco, es preferible que no lo hagan. ¿Ya? Y lo mismo, ya sea paciente u operador. O sea, la misma doctora, ustedes como sean ya profesionales, las damas, tampoco. Y por más que se alejen, cero contacto, cero acercarse a la zona de radiación. Porque hay la zona, se acumula radiación en la zona donde estamos trabajando. Y eso también puede llegar a ni como operadoras, pues, peor como pacientes, pero tampoco como operadoras. Por más que se aleje, igual con el chaleco, nada. ¿Ya? Entonces ustedes también como operadoras tienen que hacer eso. Bien, es siempre necesario asegurarnos la inspección de la cavidad bucal, donde vamos a tomar la radiografía. Si es una zona accesible, aquí verificamos si el paciente tiene una buena apertura bucal, si se mueve mucho, o sea, hacemos una valoración rápida. Son muchos pasos, pero se pueden hacer todo de manera rápida. Valorar la pieza, verificar. Esto sucede más que todo cuando les mandan, por ejemplo, a su consultorio. A mí me ha pasado, y me pasaba, porque hay colegas que no tienen equipo radiológico en su consultorio. Nos venían, esto me ha dicho tal doctor que me toma una radiografía. La pieza, por ejemplo, la pieza mandan ahí, la pieza 23, ¿no? Pieza 23. Muy bien, la pieza 23, valor y todo eso, pero doctor, no es de ese lado, es de este lado, me dijo que pero aquí dice 23 en su orden radiográfico. La orden dice 23, pero el pacientito dice, no, pero mira acá, esta quería que me cure. Me ha pasado. Y efectivamente, la 23 no tenía nada. La 13 estaba con una caries enorme. Entonces, ¿cuál iba a tomar yo? ¿La 23 o la 13? ¿A quién le iba a hacer caso? ¿Quién se equivocaba ahí? Y no, les puede pasar. Quiero creer que se han equivocado, tal vez por ahí, porque no creo que no sepan que esta es la 23 y este es el 13. ¿No? Se han equivocado de lado. No, al final lo digo, sí, efectivamente, pero yo quisiera que aquí la orden dice 23 y la 23 es esta. Ya, entonces yo preferí no tomarlo porque es por algo para el doctor, pero sí se había equivocado, porque luego yo dije sí, la orden ya arreglada era la 3. Pero son casos. Eso pasa por eso siempre hay que revisar primero la pieza que vamos a tomar la radiografía. Seleccionamos la técnica radiográfica, generalmente son periapicales, no tienen que confundir cómo es una radiografía periapical, cómo se ve una aleta de mordida y una oclusal, ¿no? Y estas técnicas, especialmente la periapical, pueden tomar incluso con radiovisión, ¿no? Digital. Si tienen la facultad, pueden tomar con digital. Programan el equipo, no se olviden, algunos siguen teniendo ese problema de que acomodan todo y están volviendo a programar. Y lo peor es que ni siquiera tampoco saben cómo cambiar el tipo de películas. Hasta eso su paciente ya se movió por todo el mundo. Protección del paciente, eso también no se tiene que olvidar. Son maniobras previas. Ya, no vamos a la toma radiográfica en sí. Con la técnica de la bisectriz. Lo primero, posición de la cabeza, ¿no? Posición 1, posición 2. Posición 1 para los dientes del arco superior, donde tenemos que procurar que el plano oclusal esté paralelo al piso. Lo más importante, paralelo al piso. El plano de Camper, que es lo que le decía que es una línea imaginaria que va desde el ala de la nariz al trago, también paralelo al piso. Es muy importante.
Para obtener esta posición en la cabeza del paciente, se le indica que tenga que mirar al piso, que mire la rodilla. O ustedes mismos pueden un poco bajando la cabeza, acomodar o llegar a esa posición. ¿Ya? Porque incluso en esto hay diferencia. Si ustedes le toman un poco inclinada la cabeza, ya va a haber distorsión. En el caso del plano inferior, que ahora ya vamos a empezar desde la próxima clase con algunos grupos, ahora la posición de la cabeza cambia. Ya no es la posición 1, es la posición 2, donde el paciente ya tiene que estar reclinado mirando el piso. ¿Qué vamos a lograr con esa posición? De que el plano dorsal inferior esté paralelo al piso. Una línea imaginaria que va desde el surco labial o ángulo labial al trago esté también paralelo al piso. ¿Ya? Esas son las dos posiciones. La posición de la película. Y era una pregunta de examen. ¿Cuáles son los aspectos que hay que considerar para tomar o ubicar la película en la cavidad bucal? Acá, ¿qué creen que está haciendo? Lo primero, centrar las piezas dentarias a las cuales queremos tomar la radiografía. Tiene que ir al centro de la película. ¿Qué más? ¿Cuánto debe sobresalir la película, el borde de la película, de los bordes incisales o cruzales? ¿Cuánto? 3 a 5 milímetros. Y el punto de referencia debe ir siempre hacia el lado incisal o hacia el lado cruzal en el caso de los posteriores. Miren cómo va ubicado en el sector anterior y en el posterior. Y otro, la dirección de la película. Vertical, desde incisivos a caninos, y horizontal, desde premolares a molares. No se olviden. Guarda, todo esto les hago recuerdo porque les ha pasado. En un examen final han tomado un premolar en posición vertical de la película. Mal, ¿no? Se han olvidado que tenían que colocar en posición horizontal. Noten cómo tiene que ir la película en la cavidad bucal. Una inclinación. La película va inclinada, apoyada sobre el paladar. Muchos han estado colocando muy recta, incluso muy horizontal. Tanto en el arco superior como en el arco inferior, siempre tiene que haber una posición de inclinación de la película. Y cuando estamos hablando de la técnica de la bisectriz, es justamente por ese motivo de que el plano de la película con el eje de la pieza dentaria forman un ángulo. Y dividimos en partes iguales ese ángulo, y eso es lo que se llama bisectriz. Y a esa bisectriz es que tiene que apuntar de manera perpendicular el rayo principal para evitar distorsiones. No se olviden que la ley o la geometría de formación de imágenes nos dice que el rayo principal debe ir perpendicular al diente y a la película, pero siempre y cuando estos dos se mantengan paralelos. Pero si ven acá, no están manteniendo esa relación de paralelismo, ni el eje del diente de la película. No es por eso que el rayo principal no va perpendicular ni al eje del diente ni a la película, sino a la bisectriz que se forma entre estos dos puntos. De ahí se llama bisectriz, ¿no? Otro que no se estaba olvidándose también es de que para los dientes del arco superior, lo más cómodo y lo más práctico es que sujete el paciente la película con el pulgar, y para el arco inferior con el índice del arco, ¿no? Esa es la posición correcta de la película. Posición del cilindro. Acá. Estos puntitos que ven acá es a donde hay que incidir con el rayo principal. Una línea imaginaria que va desde el ala de la nariz hasta el trago, forma horizontal, y luego puntos o referencias faciales. La punta de la nariz,
ala de la nariz, surco nasogeniano, la línea de la pupila, una línea imaginaria que va de las pupilas de los ojos, ángulo externo del ojo y cola de la ceja para los molares. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, se marca como una cruz entre estas dos referencias, la horizontal y la vertical. Ahí es donde tiene que chocar el rayo principal, tomando en cuenta las angulaciones verticales y las horizontales. En el caso de las horizontales, por ejemplo, les he dicho que tienen que imaginarse cómo está la pieza dentaria en la cavidad bucal y el rayo principal debe ir apuntando exactamente de frente a las caras vestibulares de las piezas dentales. En el superior es un poquito más difícil, ¿no? Porque no lo podemos ver porque está tapado por el labio, ¿no? Pero se van a dar cuenta que en el inferior es mucho más fácil, porque ahí tenemos visión directa de las caras oclusales y los bordes incisales de las piezas dentales. Entonces nosotros ya acomodamos el cilindro de frente. Miren cómo por ejemplo, aquí está la posición para todos los dientes del arco inferior. Miren cómo va la placa para los 4 incisivos. Y el rayo va totalmente de frente a las caras vestibulares y perpendicular a la placa para los incisivos. Para los caninos, aquí está el canino, en esa posición va la placa y el rayo principal en esa dirección, perpendicular a la placa. Para los premolares, un poquito más a un lado, centrando los premolares, y el rayo principal directo hacia los premolares. Y de esa manera también los molares, de frente hacia los molares. Esas son, por ejemplo, las 4 posiciones correctas ahora que vamos a entrar a los inferiores. Es mucho más fácil, se van a dar cuenta, porque podemos ver nosotros de frente a las piezas dentales y lo ubicamos el cilindro en esa posición. ¿Ya? Muy bien. En cuanto a la técnica del paralelismo, estos son los dispositivos que tienen que comprarse. Son exactamente los que tenemos en el mercado, los de mayor uso. Estas que tienen una varilla metálica y son de colores, marcan de colores de acuerdo a la pieza dentaria. Y tenemos estos que son más sencillos, que vienen en jueguito, de 3 piezas, en un estuchito. Y creo que estos son los más económicos. ¿Ya? Ambos sirven muy bien. La única diferencia tal vez entre uno y el otro, y que a mí preferiblemente me gusta esto, es porque uno, o sea, ambos son muy buenos. La diferencia, este por ejemplo, no me gusta porque su bloque de mordida es muy delgadito. Y el paciente cuando muerde se resbala o no tiene una buena estabilidad. Porque esta letita donde tiene que morder el paciente es totalmente de plástico y es delgadito. Mientras que esta, su bloque de mordida es una goma más o menos gruesita. Al ser una goma, los bordes incisales o las caras oclusales chocan con la goma y ofrecen mayor estabilidad. Esta me gusta porque se puede, digamos, relativamente, como tiene una varilla metálica, podemos nosotros mover el anillo posicionador o más cerca o más lejos. Pero eso es relativo. Acá no se puede, aquí ya está establecido la longitud del anillo. Supuestamente, este posicionador tiene que alejarse un poquito más porque al mantener el paralelo el eje de la película y el eje del diente, estamos separando la película del diente, lo cual no es una regla en la que refiere a proyección de imagen. ¿Se acuerdan de las leyes? El eje de la película o el objeto película debe ser lo más cerca posible. Lo más cerca posible. La distancia debe ser mínima. Pero en esta técnica se aleja. ¿Por qué se aleja? Para tratar de mantener paralelo o recto la placa y paralelo con el eje de la película, ¿no? Los dos para quitar. Esta es la diferencia, por ejemplo, con la bisectriz.
En la bisectriz la plaquita se mantiene inclinada, ¿se acuerdan? Pero acá no, este es el eje de la película, porque estamos alejando del cliente, pero al tratar de alejar, no se cumple una de las proyecciones de ley de imágenes, proyecciones de formación de imágenes, en que estos dos planos deberían estar lo más cerca posible. Es por eso de que, ¿cómo se va a paliar esta situación del alejamiento del plano de la película? Alejando el cono, alejando el cilindro. Por eso que algunos autores lo llaman también técnica del cono largo. Para eso nos sirve este cilindro en este dispositivo. Alejamos un poco más el cilindro, ¿no? Porque tiene una varilla que podemos nosotros o mover más hacia el rostro del paciente o más hacia el cilindro. Este anillo es móvil, mientras que este no, es fijo. Pero este ya está con una distancia también establecida, que es la distancia que podemos nosotros separar el anillo del posicionador, del cilindro posicionador, el cilindro del anillo. ¿Ya? Entonces, esta técnica, y miren que ya le estoy adelantando para que entremos en la práctica, porque unas cuantas clases más y vamos a separar el mismo. Esta técnica consiste en eso. Al mantener paralelo este y este eje, el rayo principal automáticamente se va a dirigir perpendicularmente al eje del diente y al eje de la película, y además al centro de la pieza dental, lo que era diferente también con la bisectriz. En la bisectriz apuntaba a los ápices de las piezas dentales, acá exactamente al centro. ¿Ya? Lo único que es que se aleja el plano de la película. Bueno, ¿en cuál más está centrado esta técnica? ¿Cuál es la base o la clave de esta técnica? Que este anillo posicionador, como ven acá, debe estar exactamente o coincidir exactamente con el borde del cilindro. Cuando hablo del cilindro, por su caso es este. Y no tienen que confundirse con el tubo radiogénico, porque muchos han confundido el tubo radiogénico con el cilindro posicionador. Este cilindro es lo que sale del cabezal, el cilindro, y el tubo está dentro del cabezal. Entonces, como ven acá, la clave de esta técnica es adaptar el cilindro con el anillo posicionador del dispositivo. ¿Ya? Y el dispositivo, como ven, es muy sencillo. Tiene una parte donde va a ir ubicada la placa dentaria, tiene una parte donde va a morder el paciente y el anillo posicionador que debe coincidir con el borde libre del cilindro. ¿Ya? Esa es la clave. Hacer coincidir. Nada más. Entonces, ambos son válidos. Si se compra aquello, muy bien. Si le compran esto, también muy bien. Ahora, también hay, por eso les decía, si tienen una digital, hay posicionadores para radiovisiógrafos, porque son muy diferentes. El radiovisiógrafo es como una plaquita con un cable, obviamente, y no lo van a poder tomar, por ejemplo, con estos posicionadores. Tener que comprarse posicionadores para el radiovisiógrafo. Por eso les decía que cuando usen radiovisiógrafo, cuando hagamos radiovisiografía, que vamos a hacer, ustedes van a darse cuenta que lo tenemos que hacer con los fundamentos de la técnica de la bisectriz, sí o sí con la bisectriz, porque no podemos usar, o al menos no tenemos, los posicionadores para los sensores de radiovisión. Bueno, ese es más o menos un esquema de cómo se adapta. Miren, este es la placa de mordida, ¿no? Cómo se va ubicando, por ejemplo, la placa en el dispositivo. Tiene una ranura donde debemos insertar la plaquita. Ahí, por ejemplo, tomar en cuenta también de que debe ir bien recta, bien centrada, y el punto de referencia, a pesar de que sea paralelismo, tiene que igual ubicarse hacia incisar o hacia oclusar. O dicho de otra manera, el punto de referencia tiene que ir hacia el bloque de mordida, hacia acá, el punto de referencia. Siempre debe ubicar en dirección hacia el bloque de mordida. ¿Ya?
Entonces, ¿en qué consiste la técnica? Ubicamos la plaquita en el dispositivo y simplemente es acomodar la película en relación a la pieza dentaria de lo que le estamos tomando. Ahora, algunos me dirán, ¿por qué solamente 3 dispositivos? Este, por ejemplo, este juego de 3 nos sirve para todos los dientes de la boca. Este, que es el recto, tanto para superior, para inferior. Superior, le damos la vuelta y nos sirve para inferior. Este nos sirve para el sector, por ejemplo, el superior izquierdo. Le damos la vuelta y nos sirve para el inferior derecho. Este nos sirve para el superior derecho. Le damos la vuelta y nos sirve para el inferior derecho. O sea, todas las piezas dentarias se pueden sacar con estos 3 dispositivos. Muy bien, simplemente es ubicar la plaquita, mira que es un diente inferior, este es un superior, y le decimos al paciente que muerda. El paciente muerde. Aquí, por ejemplo, como la plaquita es muy delgada, que es muy incómodo, que el paciente a veces por morder esa plaquita lo puede mover, se utilizan rollos de algodón. Ese es el problema con ese tipo de placas, con ese tipo de dispositivos. Tienen que usar un rollo de algodón para poder esterilizar. Mientras que en el anterior, en el otro tipo de dispositivos que tienen bloque de mordida, el bloque de mordida ajusta bien a los bordes necesarios. No necesita colocarse el rollo de algodón. ¿Ya? Entonces, una vez ubicado, el paciente tiene que morder el bloque de mordida, valga la redundancia, y de esa manera se estabiliza en la cavidad bucal. Una vez estabilizado en la boca, se hace coincidir el cilindro con el anillo. Exactamente debe coincidir. Incluso hay anillos que son del mismo diámetro que el cilindro de los equipos radiográficos. Tanto el anillo como el cilindro coinciden exactamente y esa es la clave de esta técnica. No hay ningún tipo de distorsión. El paciente puede estar de cabeza, pero si hacen coincidir estos 2 elementos, cilindro y anillo, la radiografía va a salir sin distorsión. Bueno, ahí tenemos el tipo de aparato radiográfico que nosotros tenemos, ¿no? Este es el que estamos utilizando en la clínica. Es más complicadito, creo que sí, por la ubicación del goniómetro y por el disparador que nos suena, pero igual funciona. Y bueno, este es otro tipo de disparadores de modelos un poco más antiguos, que tiene la diferencia de que este, por ejemplo, es de un equipo Natus, que no tiene la caja de comandos, solo tiene el disparador. Y es el disparador que en el operador manualmente ajusta el tiempo de exposición. Solo tiene estos 2 rueditas nada más. Solo tiene eso. A diferencia de este, en el que ya uno programa paciente adulto, paciente niño, programa la pieza, programa digital, y ya automáticamente le da el tiempo de exposición, ¿verdad? El que está calibrado con el equipo. Mientras aquí no, aquí lo que les van a dar es una tablita de referencia escrito, donde ahí les dicen cuánto tiempo de exposición tienen que colocar para un paciente adulto, para un paciente pediátrico, para cada tipo de pieza. Y automáticamente uno del disparador va subiendo o va bajando el tiempo de exposición, de acuerdo a la referencia que uno fabrica. No tiene caja de comandos, solamente tiene este dispositivo. En este mismo dispositivo está el disparador, uno ajusta el tiempo y dispara. Siguen saliendo de estos modelitos, sí, ya tal vez un poco más sofisticados, pero son muy prácticos. La marca, más que todo, Natus, es muy conocida. Maniobras finales: retirar la película de la boca, retraer el equipo. Es lo que se están olvidando mucho de ustedes: retraer el equipo. Una vez sacar la película, tienen que bajar el cabezal, no ponerlo a un costado. Si lo ponen a un costado, el equipo se puede desequilibrar y se puede caer a un costado. Mejor es que si lo bajan bajar hacia abajo, para la redundancia, todo el cabezal. Retirar el chaleco de plomo, despachar al paciente, indicaciones finales, si es que el paciente tiene plomo. ¿Qué falta acá? Si alguien se puede dar cuenta.
hay un pasito aquí que no lo hemos considerado, pero que lo hace. Desinfectar la cámara, ¿no? Una vez de retirar la película, inmediatamente desinfecta, ¿no? Bueno, aquí yo les había puesto la técnica de Clark, también espero que nos dé tiempo para poder hacerlo. Es una técnica en la cual, pues lo más importante, nos permite disociar o poder ver o individualizar las dos raíces o las raíces de un diente multiradicular, especialmente en los premolares. Como por ejemplo, una radiografía normal, convencional, que este es un premolar, en la mayoría de los casos, los premolares siempre se presentan como una raíz vestibular y una raíz palatina, son dos raíces. Cuando tomamos la radiografía, ¿será que podemos ver o individualizar estas dos raíces? No, porque por la superposición de imágenes no podemos ver, ¿no? Miren, aquí se toma un tratamiento de conducto, por ejemplo. Pareciera de que la obturación está en una sola raíz, pero el tratamiento se ha hecho en dos raíces. Y por la disociación de raíces o modificación del ángulo, ahora se puede ver las dos raíces en las cuales se hace el tratamiento. Ahí recién. Pero pregunto, ¿cómo yo puedo saber si esta es la raíz vestibular y esta es la raíz palatina o viceversa? ¿Cómo? ¿Qué tal si en una me ha salido mal la obturación y no sé si es la vestibular o la palatina? ¿Cómo? Así a simple vista es difícil que ustedes me digan esta es la vestibular y esta es la palatina. No, difícilmente puede acertar esa respuesta. La única solución sería utilizando la técnica de Clark, ¿ya? Que consiste en tomar principalmente dos radiografías, una ortoradial y una mesializada o distalizada. Una ortoradial, ¿qué quiere decir? Exactamente al centro, como cualquier radiografía, exactamente al centro, ortoradial, con todos los aspectos y criterios para una radiografía normal. Y la segunda con una distorsión, ya sea llevando el ángulo del cilindro hacia mesial o hacia distal. Pero ya ustedes se van a dar cuenta, si lo han llevado hacia mesial, cuando comparen las dos radiografías, al lado en el que se ha movido el ángulo o el cilindro, por eso dice igual, lingual, opuesto, bucal. Si hay una radiografía, o bueno, en realidad tendría que ser, aquí falta una radiografía más, ¿ya? Si el objeto en este caso, póngase, por ejemplo, toma en cuenta esta raíz, que no sabemos si es la vestibular o la lingual, se ha movido hacia el mismo lugar al que han girado el cilindro, se ha movido hacia mesial, y esta raícita se ha movido también hacia mesial, esa raíz es la lingual. Pero si esta raícita se ha movido al otro lado, opuesto al cual han movido el cilindro, esa raícita es la bucal o vestibular. Tal vez no lo están entendiendo, ¿no? Si el cilindro lo han movido o lo han llevado hacia distal, y cuando se ha hecho la disociación de las raíces, hay una raícita que se ha movido al mismo lado al cual han movido el cilindro, esa raíz es la lengua. Pero si esa raíz se ha movido al otro lado opuesto al que le han puesto el cilindro, o sea, si estaba en distal y el objeto, la raícita se ha movido al otro lado, es la raíz bucal. Simplemente para determinar si cuál de estas dos raíces es la vestibular y cuál es la lingual. Si hay la posibilidad, la vamos a hacer en la práctica, ya, porque no es complicado. Es simplemente comparar y sale bien las dos imágenes. Clarito se ven las dos raíces disociadas
Y teníamos que ver, claro, toda la pieza dentaria, por ejemplo, de aquí está cortado, pero ¿cómo nosotros podríamos darnos cuenta cuál es mesial y cuál es distal? Se ve en la radiografía, por ejemplo, esta pieza, ¿qué pieza es? El canino. Y esta puede ser el segundo premolar. ¿Qué quiere decir? Que este lado es mesial y este lado es distal, ¿verdad? O sea, por eso no podemos confundirnos. Nos señalamos en cuál vamos a tener la referencia. Si esta raícita se mueve hacia mesial o se disocia hacia el lado mesial y es hacia el lado mesial al que yo he puesto mi cilindro, entonces esa raíz es la lingual. Pero si esa raícita se ha movido al lado opuesto, yo he puesto al lado mesial, pero esa raíz se ha ido al lado distal, en este caso al lado distal, esa raícita es o ese conducto en este caso es la raíz vestibular o bucal. Entonces son técnicas especiales que se siguen empleando, repito, para cuando hagan tratamiento de conductos en piezas premolares. Y bueno, así de esta manera tendrían que estar saliéndoles todas las radiografías que están tomando. Es generalmente así. Miren cómo tienen que salir los premolares y los molares, ¿no? Y las imágenes o las radiografías de aleta de mordisco. Los inferiores, caninos, premolares y molares. Aleta de mordida, por ejemplo, no vamos a